Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar de un poquito de todo, como suelo decir yo, un cajón desastre, de lo que me sale del corazón. Y hoy voy a hablar de algo que suelo hablar bastante, que es de libros. Voy a hablar de lo que de un libro, de una novela, y luego de un cómic, para que tengáis. Tienen una cierta relación, pero no mucha. Ambos están ambientadas en dos ciudades de España, en las dos más grandes, que me perdonen, ciudades como Bilbao o Valencia, pero bueno, están ahí también esas ciudades, Bilbao, Valencia, Sevilla. Bueno, no quiero dejarme ninguna, que si no me van a meter algún pescozón, o Málaga o alguna otra ciudad. Pero estas grandes ciudades, como son Barcelona y Madrid, pues estas dos novelas, que aunque no es un cómic, muchas veces el cómic también se suele decir como novela gráfica, aunque yo lo sigo viendo muchas veces un eufemismo para no llamarlo a cómic TVO, pero bueno, es como darle más entidad, en plan, esto no es un cómic de los de grapa, de superhéroes o de tal cosa, y esto es una novela autoconclusiva. Bueno, está bien. Vamos a empezar con la novela gráfica, que es Barcelona, Alma Negra. Y es un cómic que me gusta bastante porque empieza justo en la época de la Guerra Civil Española. En Barcelona, en unos bombardeos, hay una casa que es bombardeada. Las primeras viñetas es una casa que es bombardeada. Ves la viñeta de la casa y ves como un niño mira algo y es una mujer que está prácticamente desnuda, está prácticamente la mujer desnuda, y ahí tiene una especie de cosa de sangre, como si hubieran hecho una especie de la señal de la cruz. Y claro, tú ves eso y al niño van rápidamente a por él, a quitarlo de en medio, y se asocia a que esa casa ha sido bombardeada, la mujer, alguien en ese transcurso ha ido, la ha desnudado y le ha hecho esa marca, y tal, pero luego vamos a ver durante la novela que esa serie de crímenes que no es casual y que este crimen no es que, o sea, que no es que esta mujer estuviera ya muerta por el bombardeo y la hicieran eso, sino que daba la casualidad de que la estaban haciendo eso, hubo el bombardeo y la persona que la estaba haciendo eso huyó. Y una serie de crímenes que van a ir ocurriendo y todo va a ir girando sobre los crímenes y sobre también el hijo de esta mujer y el padre y el marido de la mujer que fue asesinada, que vamos a ver que va a tener toda cierta relación. También este niño muy tempranamente, que prácticamente adolescente, va a empezar en lo que se llamaba el extrapello y va a ir de Barcelona haciendo la ruta por Perpiñán, por ahí, va a ir a hacer a Francia a través de tren y de otros medios como coche, va a ir a hacer contrabando, cosas que no se podían en el país España, traerlas de contrabando, o cosas que se podían pero que estaban más baratas, lo que se llamaba el contrabando y extrapello, que hubo una época en España en que fue bastante famosa y se hizo ese contrabando. Y este personaje, ¿cómo parece un personaje bastante incrédulo, bueno? Y cómo parece que se transforma por la vida, aunque eso qué pasa, porque vemos que el padre, tampoco os quiero hacer mucho spoiler del cómic, pero el padre, digamos, que es un tendero de una tienda del típico ultramarino de toda la vida allí en Barcelona. Pero veremos que detrás del padre se esconde una figura no tan buena. Pues eso va a hacer que cuando el hijo vaya haciendo ciertos actos, aparte de extrapello, por circunstancias de la vida, haga ciertos actos, pues se justifique y diga que es su naturaleza, porque como su padre era así, él es así, sus hijos serán así. Entonces es eso muchas veces, que pasa muchas veces en la vida, mucha gente, yo lo he visto en crímenes súper famosos y en otras cosas, diciendo, bueno, es que como mi padre me trataba así, o como mi padre era tal, pues yo no tengo otra que ser también tal, y muchas veces piensan, no, tú eres tal porque lo has elegido en la vida y has elegido este camino. Y me gusta mucho el cómic porque tiene un dibujo, es color, pero es un color como apagado en muchos de los tonos, es un color apagado la mayoría de las veces, no es blanco y negro como otras novelas que he leído que son prácticamente novela negra, novela policíaca o parecido, de esa época del siglo XX, con policía, porque durante la novela gráfica hay muchos policías, hay también muchos crímenes, algún tiroteo,
también hay escenas de cama, de sexo, hay muchas cositas de estas, pero según como sea el escenario o lo que se está haciendo, el color coge más intensidad, menos, y esto en los cómics, porque la gente se piensa que un cómic es pintar el personaje y ya está, pero el color también es bastante importante. Es algo que, por ejemplo, en los cómics hay un autor de la idea y luego está el dibujante, luego está el tintador, también el que colorea. No es uno el que hace todo el trabajo, y eso también es bastante importante, porque la gente piensa en el que tiene la idea del cómic y en el que luego hace el dibujo, pero luego el que colorea, el entintado también suele ser bastante importante, el entintado, y es un cómic bastante que el dibujo también, todas las calles de Barcelona de esa época, empieza en los años 40 y se va desarrollando en los años 50, 60, los 70 prácticamente. Acá, para que os deis cuenta, y esto yo creo que no es ningún spoiler, para que un poquito veáis la historia, acá empieza cuando los últimos bombardeos de la guerra civil, y empieza... no, al revés, empieza cuando los primeros bombardeos de la guerra civil y acaba cuando prácticamente la muerte de Francisco Franco. Entonces, para que se vea un poquito la evolución en esta España franquista de estos personajes, este personaje que es prácticamente un niño hasta que es bastante adulto, bastante mayor, ya tiene un hijo, digamos, bastante crecidito en esta época, y este personaje que empieza como, digamos, bastante jovencillo y bastante incrédulo, a través de la vida y justificándose en su padre, pues acaba siendo, digamos, una persona poco legal, digamos, haciendo cositas bastante con tráfico de mujeres y otras cosas, y drogas y demás. Así que bueno, es una novela gráfica, Barcelona, Alma Negra, bastante bonita. Yo la he podido leer gracias a que estaba en mi biblioteca, la tenían ahí en novedades, porque salió creo que en 2024, me diréis, pues estaba en 2025. Bueno, pues las novedades de la biblioteca, poco a poco, a lo mejor un libro que salió a mediados de 2024, pues te lo traen ahora, van poquito a poquito trayendo las novedades, no es que se saque el libro hoy y mañana esté en la biblioteca municipal. Así que, bueno, os lo recomiendo bastante por el dibujo, por la idea, y yo creo que, por ejemplo, yo me lo leí en una tarde, en 1 o 2 horas, es gordo, porque es un cómic bastante gordo, con bastantes páginas, pero merece bastante la pena. Y ahora vamos al siguiente libro que he leído. Recomendación o no, ahora veremos. El caso Rawson, que es con R-A-W y luego S-O-N. El caso Rawson, que suena ahí raro, pues es un crimen. Empieza porque los autores del propio libro hacen como que hicieran la entrevista a un asesino, porque los autores son Roberto Vilar y Miguel Vilar, padre e hijo, que hacen este libro, lo escriben a pares. Pues hacen como si fuera a hacer una entrevista a un criminal que está en la cárcel por un crimen, y la historia es que el criminal, que desde el principio no lo pintan como que es un mega psicópata, un mega asesino, un tal, pues al final él nos va contando su historia prácticamente hasta que el crimen que va haciendo, que este criminal es hijo de un famoso personaje de la época de Franco, que salió en El Nodo, que era famoso por tener una fórmula de formol para conservar a cuerpos de animales y cuerpos humanos, y este personaje tiene un museo que, por cierto, en la realidad no existe, porque alguno veo que va a leer la novela y va a buscarlo en el centro de Madrid, al lado del Corte Inglés y las Descalzas Reales y esa zona, pues cerca de Callao. Tiene un supuesto museo con 2 cuerpos humanos y con cuerpos animales y otras cosas conservadas. Pues va de la vida de este personaje, la relación con su mujer, cómo se va desarrollando y cómo va, a raíz de eso, lo que va contando es las paranoias que va teniendo, una serie de ideas que va teniendo, cómo va a acabar todo en un crimen. A ver, por un lado, a mí la novela hay un punto que me decepciona, porque yo me esperaba un mega psicópata, como nos lo pintan al principio, con una idea súper retorcida del crimen y tal. A ver, al final del crimen, más que el crimen en sí, después de lo que pasa el crimen, una serie de cosas que hace, pues te dices, bueno, es un poco bastante psicópata todo esto que ha hecho, pero
también el trasfondo de la vida que él va teniendo y cómo se origina y cómo va acabando en este crimen que va haciendo, pues acabas pensando, claro, es lo que piensas con muchos de estos supuestos psicópatas y asesinos, que muchas veces piensas que son unos psicópatas con un plan súper elaborado y muchas veces es que le da un ataque de ira o que por circunstancias decide matar, pero muchas veces lo romantizamos y también yo creo que es lo que quieren hacer los autores, que pensemos un poquito, romantizar a este asesino y luego veamos que es una persona normal y corriente como muchos de ellos. Y muchos de estos personas, tú y yo, os puede sonar un poco raro, pero podemos acabar siendo un asesino y podemos matar a alguien porque nuestro instinto animal, nuestra ira, tal, pues puede llegar un momento que bajo ciertas circunstancias puede pasar y nos puede pasar esto. Y en el libro lo que quieren retratar los autores es ciertamente esto. Que aunque sea una personalidad especial porque tiene este museo de estas personas muertas, conservadas y esta serie de ideas y tal, aunque tenga este cierto aura de psicópata y todo ello, lo que se esconde es una persona con sus cosas también normales y con todo ello. Y para que se vea ese perfil del asesino y un poquito. Es una novela cortita, no llega a las 200 páginas, es una novela cortita que yo creo que en un par de tardes se lee. Es cortito, con capítulos ahí autoconclusivos. Tiene justo 280 o 208 páginas y en una tarde o dos se lee. Es bastante corto. El personaje de la mujer de él también me gusta bastante, los puntos que tiene, este punto de sarcasmo, de cosas, de rutina de la vida que tienen de pareja. Bueno, mola bastante y cómo acaba todo en el crimen que acaba. Y bueno, merece bastante la pena el caso Rawson. Y bueno, son novelitas que a lo mejor no son grandes bestsellers, ni esto ni la novela gráfica, pero merecen mucho la pena y yo creo que hay que apoyar a estos autores que bueno, van haciendo esta novela gráfica y esta novela con este crimen. Por cierto, de la novela gráfica los autores son Lapierre, Jacupi, Pellejero, Torrens y Pardo, ¿vale? Como hay varios autores porque están el ilustrador, el dibujante, el tintador, el que colorea, los guionistas, por eso en los cómics sueles ver bastantes autores. Así que con este análisis de estas lecturas que he hecho y que me parece bastante interesante, Barcelona, Alma Negra y el caso Rawson, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.